Espacio Jurídico, donde todo es real, las normas son claras como el cristal. Espacio Jurídico, tu fuerza legal, el cambio comienza si quieres brillar. Espacio Jurídico. Queridos amigos, un gusto saludarles. Estamos en un capítulo más de tu programa Espacio Jurídico Bolivia, Conoce tus derechos. Como es de costumbre, tú eres nuestro principal invitado y queremos que participes con tus comentarios, queremos que compartas esta transmisión y si en caso no estás en línea, queremos que nos sigas en el canal de YouTube o en todas las redes sociales, nos pueden seguir como Espacio Jurídico Bolivia. Y el programa, si no lo estás viendo en vivo, lo puedes ver grabado porque lo colocamos en las plataformas para que te informes tú y se informen todos tus seres queridos, porque es importante que la sociedad boliviana esté informada sobre estos temas tan importantes y tan relevantes que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. En esta oportunidad tenemos a un abogado bastante destacado. Él ha egresado de la Universidad Privada de Santa Cruz. Tiene un máster en Derecho Civil, en Derecho Procesal Civil, en Derecho Penal, Procesal Penal. También ha realizado 8 años en la magistratura como juez de instrucción penal y anticorrupción. Tiene como 3 años de asesor también legal como dentro del Comité Pro Santa Cruz. Además es un abogado bastante destacado y reconocido. Actualmente es el representante legal del licenciado Luis Fernando Camacho Vaca. También es docente de posgrado. Es un gusto tenerlo en el programa al doctor Carlos Camacho. Doctor, bienvenido al programa Espacio Jurídico Bolivia. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor sobre el litigio estratégico en las audiencias cautelares, un tema bastante interesante y no solo para las personas, sino también para todas aquellas personas profesionales que están empezando y, ¿por qué no?, profesionales que ya están en el rubro de ejerciendo la carrera, para que aprendamos juntos sobre estas estrategias que es bien interesante, doctor. Sí, bueno, en realidad creo que dentro de lo que es la materia penal, la audiencia cautelar se destaca sobre otras audiencias y creo que más allá de lo que puede ser el juicio oral, es más habitual o más constante tener audiencias cautelares para cualquier profesional. Por lo tanto, es importante prepararte, tener una estrategia para poder litigar en cada una de las audiencias con las distintas circunstancias, con los distintos aspectos que representa la individualidad de cada uno de los procesos que los abogados litigantes penalistas llevamos, ¿no? Entonces va a ser más común tener audiencias cautelares que tener audiencias de juicio oral y por lo tanto suele uno dejar un poco la preparación para las audiencias medias cautelares y enfocarse en el juicio oral. Sin embargo, la estrategia que podés utilizar dentro de lo que es la preparación para las medidas cautelares te puede a posteriori asegurar también un buen desenvolvimiento en el juicio. ¿Qué tips podemos usar para la cautelar y qué tips podemos usar para la audiencia en juicio oral? Bueno, yo creo que lo más importante es conocer tu expediente, ¿no? La estrategia nace desde el momento en que el abogado tiene el primer contacto con su defendido. Desde el primer momento tenés que partir de un análisis del caso, pero además incluso de la personalidad, de las características de tu defendido, para poder ir avanzando en los primeros pasos que sería la etapa preliminar, si es que estás en etapa preliminar, y la audiencia de medidas cautelares. Lo que podés avanzar en esta etapa de investigación va a ser sumamente útil para el juicio oral. En ese entendido, yo creo que lo más importante es conocer el expediente, desde la primera hoja, desde la denuncia, desde el primer actuado hasta el último, tener un conocimiento de cada uno de los memoriales presentados, de cada una de las actuaciones de las partes, ya sea de la parte acusadora o del Ministerio Público, para poder conocer también las respuestas y en todo caso estar listo para la audiencia de medidas cautelares. Es muy fácil, cuando conoces el expediente, prever qué es lo que va a suceder. Es muy fácil saber si esta etapa preliminar va a llegar, por ejemplo, a una imputación. Es muy fácil saber si una etapa preparatoria va a llegar a una acusación y en ambas etapas o en ambos casos
prever qué tipo penal va a ser el que se va a acusar o el que se va a imputar en todo caso. Entonces, creo que el tip principal es conocer el expediente como si fuera parte de tu propia vida, de tu propia existencia, tener un conocimiento incluso de las fechas de las notificaciones, de los momentos de las actuaciones y del hecho, además en sí, que ha generado la investigación penal, ¿no? Entonces, eso va a ser esencial al momento de poder entablar tu narrativa, tu relación fáctica, tanto en la audiencia cautelar como en la audiencia de juicio oral, y mucho más en la audiencia de juicio oral cuando se ingresa a la producción de pruebas, sobre todo al interrogatorio. Se entiende esto bastante sencillo al inicio, pero si tú agarras el caso desde cero, tú tienes el control del expediente y de todos los actuados, pero se complica mucho cuando te traen un caso que ya pasa por diferentes abogados y tiene diferentes antecedentes. ¿Cómo usted, qué tipo de trabajo realizaría en este caso? Sí, bueno, justamente es ahí donde surge la complicación. Es correcto, doctor. Cuando empezás desde la denuncia o empezás desde el primer momento a defender, vas a tener conocimiento y va a ser mucho más fácil porque se vuelve parte de tu cotidianidad, ¿no? Actúas en cada uno de los actos, preparás cada uno de los memoriales o guías a tu equipo para la preparación de los memoriales. Sin embargo, cuando ya tenés un legajo avanzado, probablemente estás en una etapa preliminar ya con una imputación, estás cerca de la cautelar, pero has perdido todo desde la denuncia hasta ese momento. Lo más importante es eso, justamente yo creo que lo principal es tener el expediente, el cuaderno procesal y el cuaderno de investigaciones en su totalidad. Todos los abogados, en el primer momento en que aceptamos prestar los servicios de defensa, o en todo caso como parte civil, debemos empaparnos del expediente para poder dar un diagnóstico primero y justamente luego de verificar todo esto, preparar tu estrategia. ¿Qué es lo que sigue? Pero además, después de lo que estoy preparando ahora, ¿en qué me va a beneficiar a futuro? ¿No? Porque generalmente no das pasos inmediatos, das pasos pensando en el siguiente paso. El paso que vas a dar tiene que ser pensando en los próximos 2 o 3 actuados que vas a realizar. Cuando le llegue este tipo de casos a usted, donde ya pasa por diferentes abogados, ¿qué es usualmente, en qué partes usted encuentra errores? Bueno, es difícil, ¿no? Y creo que no es correcto juzgar o criticar el trabajo de los colegas. Sin embargo, el actuar de cada uno de los profesionales va a variar según las características que asuman en su defensa. Hay grandes litigantes que se han dedicado mucho a la criminalística, entonces desarrollan o preparan la etapa preliminar, la etapa de investigaciones de manera muy pulcra, saben muy bien qué requerimientos pedir al ministerio, saben muy bien qué actos investigativos realizar. Hay otros abogados litigantes que se han dedicado mucho más al ámbito procesal, entonces tienen mucha experiencia en la presentación o preparación de incidentes, de excepciones, cuando se trata sobre todo la defensa. En esos ámbitos lo que hay que poder constatar es que no se descuide una parte, que no se descuide la investigación por dedicarse más a la etapa procesal, que no nos dediquemos, por ejemplo, solamente a plantear incidentes, descuidando la recolección de elementos que puedan llevar a demostrar la inocencia de nuestro patrocinado. Por eso digo que el litigio tiene que ser estratégico. Mientras defiendo, mientras incidento, mientras precautelo derechos, al mismo tiempo tengo que seguir por otro lado las investigaciones, porque probablemente lo que busquemos sea un requerimiento conclusivo de etapa preparatoria de sobreseimiento. Entonces, no vamos a cerrar el proceso con puro incidentes o excepciones, sino con elementos de prueba que den lugar a que no existe la probabilidad de autoría. Estamos hablando con el doctor un tema bastante interesante sobre estrategias en litigio. Enseguida volvemos con más. Espacio Jurídico. Espacio Jurídico. Estamos de vuelta en tu programa Espacio Jurídico, Conoce tus derechos. Estamos hablando sobre el litigio estratégico en audiencias cautelares. Está con nosotros el doctor Martín Camacho. Doctor, había comentado usted en el anterior bloque de que a veces
el punto de vista de los diferentes profesionales quienes manejan el área penal puede conducir a un camino quizás equivocado o correcto, dependiendo a la perspectiva que ellos tienen. ¿Cree usted que también influye las decisiones del juez que le toque? Bueno, sí, evidentemente hay que considerar dos aspectos que son externos al abogado. Vamos a suponer un abogado que está ejerciendo en defensa y van a ser las características de la personalidad del juez como las características de la personalidad del fiscal, ¿no? Y además incluso el nivel de capacidad que tengan estos profesionales. Por eso decía, cuando estás en un litigio estratégico en materia penal o cuando planeas una estrategia en materia penal, no puedes descuidar el Ministerio Público, es decir, la investigación, enfocándote solo en los elementos del proceso. Por eso es importante la recolección de elementos de prueba, y respecto a esa recolección justamente va a depender mucho cuál es la forma de investigar o de dirigir la investigación de este fiscal que tengas en estas circunstancias. Entonces, por más que pretendas producir mucha prueba o por más que pretendas recolectar mucha prueba, puede ser que el fiscal te niegue algunos elementos o te niegue la recolección de algunos elementos en distintas circunstancias. Es innecesario, por ejemplo, algún tipo de acto investigativo, pero hay que apartarse también de ese parámetro. Por ejemplo, en los delitos de lesiones o delitos de agresiones físicas, se ha tenido una perspectiva o se tiene una perspectiva en la que no se pueden requerir pericias o evaluaciones psicológicas. Yo tengo un criterio totalmente distinto, una agresión física, y no estamos hablando solamente de delitos de violencia contra la mujer, de cualquier tipo de agresión física en general, ¿no? Una lesión física, una agresión provoca también un daño psicológico, ¿no? Si te agreden, si estás caminando por la calle y viene alguien y te pega un puñete, no solamente es el daño físico que te va a causar, sino también el daño psicológico, el temor, la inseguridad, la ansiedad. Entonces, muchas veces te niegan ese tipo de actos investigativos que pueden llevarte a la conclusión de que más allá de los 3 o 4 días de impedimento físico, hay un impedimento psicológico. Yo entiendo que podría parecer contradictorio, pero en realidad hay que ampliar un poco las características o el parámetro de las características dentro de la investigación. En ese entendido, sí, es correcto lo que usted dice, doctor. Evidentemente va a depender mucho de cuál es el criterio de la autoridad jurisdiccional y de la autoridad del Ministerio Público, cómo se rige una investigación, y ahí es donde también el abogado debe ejercer, obviamente sin ser abusivo, sin ser molesto, sin ser fanfarrón, ejercer la presión necesaria para que los derechos de su defendido también sean respetados, ¿no? Entonces, si yo creo que un acto investigativo es necesario y el fiscal no lo quiere realizar, puedo o tengo medios de impugnación que pueden ser resueltos por el fiscal departamental, o incluso pedir un control jurisdiccional para que una autoridad judicial que está a cargo del control de la investigación pueda ordenar la realización de estos actos si son pertinentes, ¿no? En ese entendido, depende mucho también de las características y la capacidad, no solamente de capacidad intelectual, sino también la capacidad de ejercer control del proceso que tenga cada uno de los abogados. Doctor, usted tuvo la oportunidad en el ejercicio profesional de trabajar casos de personas tradicionales y también trabajar casos de políticos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos factores? Bueno, aquí tenemos que hablar lastimosamente de política y de una injerencia del poder político sobre el poder judicial o sobre las autoridades jurisdiccionales. Esto en el ámbito internacional es conocido como el lawfare o como la instrumentalización de la justicia en el ámbito político para silenciar, para callar, para ejercer presión sobre líderes de oposición, generalmente de un gobierno. Entonces se ha utilizado no solamente en Bolivia, se ha utilizado y se sigue utilizando en muchos países como una forma de silenciar y de ejercer presión para
para evitar justamente una línea de oposición o personalidades que puedan ejercer oposición sobre el gobierno. Es un poco complejo, pero es necesario tocarlo. En este entendido, este tipo de casos con tinte político, que esperemos que con los nuevos gobiernos que tenemos desaparezcan, son completamente distintos a los casos de las personas particulares, porque justamente tienen la presión que viene desde el Poder Ejecutivo, incluso desde más arriba, sobre las autoridades jurisdiccionales, quitándoles la independencia y la imparcialidad, también sobre el Ministerio Público. Entonces, es como en algún momento alguien me decía, es estrellarse contra un muro, ¿no? Esto parte contra una pared y muchas veces aguantar la defensa o sostener una defensa a base de pura voluntad y esperar el mejor resultado pese a que estás haciendo todo lo necesario, sin embargo, las autoridades no te están colaborando, ¿no? Claro, porque, perdón que lo corte, doctor, porque en un caso tradicional de cualquier persona, usted dijo que se puede ver las estrategias revisando bien el expediente, ver las notificaciones, la etapa preliminar y así sucesivamente. Entonces, en un caso político no existe tanto quizás estos errores de diferentes profesionales, sino ya es algo más fuerte, ¿no? Quizás algo que están haciéndolo para que se perjudique a esta persona. Sí, por ejemplo, en los casos de persecución política es normal que no se te dé lugar a actos investigativos, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, dentro de los casos más importantes, la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, y en esta situación los actos investigativos solicitados por nosotros como defensa siempre eran negados. Nunca eran tomados en cuenta. Claro. Hemos pedido inspecciones oculares, declaraciones, o eran resueltas nuestras peticiones a destiempo, o cuando ya no se podía realizar, o evidentemente de manera que puedan impedir la realización del mismo, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es el ocultamiento de los expedientes, la manipulación de los sistemas informáticos. Ahora tenemos acceso a los expedientes a través de vías informáticas como el sistema JL1, el sistema Roma o el sistema del Poder Judicial. Sin embargo, en los casos políticos no hay la alimentación diaria de los documentos que se presentan. Entonces, nunca conoces el cuaderno tal cual. ¿Y qué tipo de estrategia utilizaría en este tipo de casos? En este tipo de casos yo recomiendo la insistencia, la persistencia y sobre todo el poder trabajar bajo presión, ¿no? Quizás ayudaría esto a hacerlo más público, ir a los medios, ¿ayuda? Los medios, la prensa siempre son un buen elemento de presión, ¿no? Siempre denunciar, en todo caso, las vulneraciones de los derechos, denunciar además ante organismos internacionales como organismos internos extrajudiciales la vulneración de derechos. Tenemos, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizar los medios de prensa para exponer la realidad que está tratando de ser ocultada por un poder político. Estamos aquí con el doctor Martín Camacho. Estamos hablando sobre litigio estratégico en audiencias cautelares. Enseguida volvemos con más de tu programa Espacio Jurídico. Espacio Jurídico. Espacio Jurídico. Queridos amigos, estamos ya casi en la recta final de tu programa Espacio Jurídico, Conoce tus derechos. Este programa es para ti, queremos que compartas esta transmisión, queremos que compartas con tus comentarios también y te vamos a responder todas las dudas que usted tenga. Tú eres nuestro principal invitado y no queremos que te pierdas este programa. Estamos hablando sobre el litigio estratégico en audiencias cautelares junto al doctor Martín Camacho. Doctor, para cerrar un poquito más de este tema que es bastante interesante y con certeza muchos colegas también están atentos a esta transmisión, ¿qué tips puede darles respecto a todo esto que hemos conversado? Bueno, yo creo que lo más importante, yo lo digo mucho en los congresos o seminarios a los que me invitan, a los que tengo el gusto además de ser invitado, es la preparación, la anticipación. El abogado
y sobre todo el abogado penalista, debe prepararse. Es importante la improvisación, yo siempre lo digo, hay muchos abogados que improvisan muy bien. Es importante la improvisación porque una vez instalada la audiencia no sabemos lo que pueda suceder. Pero la preparación es mucho más importante. Si estás preparado, si conoces tu expediente, si has anticipado, porque conoces a la parte contraria, porque conoces a la autoridad jurisdiccional, si has anticipado cómo se va a desarrollar la audiencia, entonces la improvisación va a ser mucho más fácil, mucho más espontánea. Entonces siempre yo voy a recomendar, y creo que es algo que lo haría todos los abogados, desde el más experto hasta el que está comenzando. Prepárate con anticipación, lee tu expediente, revisa fechas. En los detalles muchas veces se van a encontrar los defectos, en los detalles se van a encontrar las vulneraciones, en las fechas. Hay mucha gente que, por ejemplo, no considera o en todo caso subestima las notificaciones. Son muy importantes las notificaciones para los plazos. Yo reviso mucho las notificaciones para ver si los memoriales fueron presentados a tiempo. Entonces, esos detalles que hacen a la revisión te van a llevar a una audiencia exitosa, ¿no? Empezar, no lo hagas un día antes, hacerlo con 2 o 3 días de anticipación. A mí me gusta mucho el papel, ¿no? Probablemente no sea muy ecológico, pero me gusta mucho el papel, entonces subrayo, uso post-it, uso resaltadores, porque lo voy anotando porque soy más visual, me gusta mucho y luego eso me ayuda mucho en audiencia. Hago mi marco por colores según lo que voy viendo, ¿no? Si estos son incidentes o si son pruebas o si no. Entonces, la preparación te va a llevar a una audiencia exitosa. Y lo importante, además de eso, por eso se llama estrategia de litigio, es que mientras te preparas para esto, vas a encontrar el camino y la solución de problemas que van a surgir más adelante. Interesantes tips que estamos escuchando del doctor Camacho. Queremos que compartas esta transmisión y vamos a conocer ahora un poquito del doctor. Doctor, ¿de cómo usted ha entrado al mundo del derecho? Bueno, es anecdótico. Yo vengo de una familia de abogados. Mi papá era abogado, mi mamá es abogada. Nunca quise estudiar derecho y mi padre siempre me decía que el derecho era una carrera muy ingrata. Sin embargo, en el último año del colegio, cambiando todos los pronósticos, decidí estudiar Derecho y siempre me apasionó. En unos primeros momentos me dediqué mucho al ámbito civil, comercial, pero nunca voy a olvidar yo el día que entré a mi primera audiencia siendo secretario de un juzgado, una invitación que me hizo una persona muy cercana, muy querida, que me invitó a trabajar en el Poder Judicial como un reemplazo de un secretario por un periodo corto de tiempo, creo que eran 3 o 4 meses. Y por primera vez entré a un juzgado de materia penal, pero además entré a una audiencia. Y desde ese día dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. A mí me apasiona mucho estar en audiencia, ¿no? Yo respeto mucho a mis colegas. Hay muchos colegas que les gusta mucho escribir, les gusta mucho leer. A mí no me gusta, no escribo mucho. Yo en realidad lo pienso, lo dicto, algo, pero a mí me apasiona mucho estar en audiencia. Entonces fue algo inesperado, era algo que no había planeado y que sin duda me ha dado grandes satisfacciones. Entre el área civil encontró más la pasión en el área penal. Sí, en definitiva. Yo pensé primero dedicarme al ámbito comercial, pero en un momento, en un minuto cambió mi vida y decidí enfocarme en el área penal y apasionarme en el área penal. Además. ¿Qué le gustaría cambiar ejerciendo usted el área penal? ¿Qué le gustaría cambiar dentro de este sistema? Bueno, yo creo que estamos avanzando. Yo creo que se ha roto con la presión política que se tenía en anteriores momentos. Creo que se ha recuperado algo de la independencia e imparcialidad, pero más allá de eso creo que debemos recuperar todavía bastantes aspectos respecto a un ejercicio limpio, a un ejercicio leal, a un patrocinio leal a los clientes, pero además mejorar mucho las posibilidades que tengan las autoridades
jurisdiccionales, hay que mejorar mucho en el ámbito material, como te puedo decir, pero en el ámbito no solamente académico, sino en el ámbito material, mejores despachos, mejor acceso a la justicia. A mí me da mucha pena ir al Palacio de Justicia y ver que los ascensores no funcionan, ver que no tenés un banquito para... En algunos pisos no hay un solo lugar para sentarse. Ni un escritorio, nada. Claro, hay litigantes esperando, partes esperando, la gente se tiene que sentar en el piso. Entonces, dar la capacidad o tener la capacidad de poder albergar a todo el mundo litigante. El mundo litigante no solo son los abogados, son las personas que intervienen en los procesos. Son los secretarios, son los auxiliares, son los asistentes de los abogados, los procuradores, ¿no? La gente que trabaja dentro desde el que saca la fotocopia hasta el policía, el asistente de un abogado, el asistente de un fiscal, un procurador, un tramitador, necesitan justamente que se les dé no solamente la logística, sino también la estructura necesaria para poder desarrollar sus labores. Entonces es penoso, por ejemplo, estar en el Palacio de Justicia y que no tengas una señal de internet, ¿no? Porque claro, por la altura es deficiente recepcionar señal, pero debería haber una señal de Wi-Fi abierta para que los litigantes también puedan conectarse a las audiencias virtuales. Entonces, dar todas esas facilidades es algo que va a relajar mucho, va a destensionar mucho el trabajo de las personas, ¿no? Si vos llegás a tu audiencia 30 minutos antes, pero hay una cola de 40 minutos en el ascensor, te esforzaste porque hasta la presentación, ¿no? Te pusiste tu corbata, estás 40 minutos transpirando porque no hay aire acondicionado, subís y de arriba no hay donde te sentés. Entonces ya va generando una sensación de ansiedad, va generando una sensación de molestia, que probablemente también el juez tenga sus propios problemas, ¿no? La secretaria le reclama porque no hay tinta, entonces no vino el auxiliar, entonces la audiencia se vuelve más tensa de lo que debería ser. Doctor, había comentado hace poco que uno de sus mentores son sus padres. ¿Qué recuerda de su papá? ¿Qué consejo le daba a su papá, que era un abogado? Bueno, mi padre siempre fue un gran estudioso. Mi padre estudió, yo creo que estudió hasta el último momento de su vida. Leía mucho. Yo recuerdo mucho que de niño le pregunté a mi papá una vez, papá, le digo, ¿y vos no tenés muchos amigos? Dice, es que mis amigos son mis libros. Entonces mi padre era una persona que leía mucho y me inculcó mucho el amor por la lectura, no solamente a mí, a mis hermanos. Tengo la bendición de tener bastantes hermanos, muchos de ellos grandes abogados penalistas, ¿no? La mayoría de ellos grandes abogados penalistas. Podría decir que el 60% de mi familia o de mis hermanos son abogados, sobre todo los varones, y todos con un excelente currículum y además grandes litigantes como lo fue mi padre. Entonces creo que a todos tuvimos la bendición de recibir ese amor por la lectura, la persecución de los ideales, de la persecución de nuestros sueños, pero además sobre todo el amor a la justicia. Entre hermanos, cuando a veces tienen un tema complicado, ¿se apoyan en los procesos que les llegan? Sí, he tenido la suerte de trabajar con mis hermanos, la bendición de trabajar con mis hermanos. Me han acompañado en procesos complejos. He tenido la oportunidad de acompañarlos, de ayudarlos, tanto mis hermanos mayores como mis hermanos menores. Puedo decir que todos son, gracias a Dios, son reconocidos y grandes abogados. Y además constantemente estamos transmitiéndonos información, ¿no? A veces o ellos me llaman o yo los llamo y les pregunto, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué harías en este caso? ¿Qué opinas? ¿Podemos verlo? ¿Me querés ayudar? ¿Lo vemos juntos? Entonces, sí, tenemos bastante comunicación y nos llevamos muy bien, pero además compartimos mucho y disfrutamos mucho hablar de derecho. Señores, con nosotros el doctor Martín Camacho. Un tema bastante interesante. Querido doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, muy amable. Nos vemos el próximo programa, queridos amigos. No se pierdan esa transmisión. Chao, chao. Espacio Jurídico, donde todo es real. Las normas son claras como el cristal. Espacio Jurídico, tu fuerza legal. El cambio comienza si quieres brillar. Espacio Jurídico.
jurídico.